Mis hermanos, mis amigos, reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo me llamo Luis Carlos Vanegas, soy el representante de la iglesia llamada Jesucristo, Señor y Dios, ubicada en Chaparral, Tolima. Y me ha sido maravilloso poder presentar la palabra de Dios, y en esta noche hablaré de algunos testimonios de lo que ha hecho Dios con nosotros. Y entre otras quiero decirle de que Dios siempre fue y ha sido y es el sanador de su pueblo, que lamentamos de que algunas personas digan abiertamente que no hay sanidad para los enfermos en este tiempo y que es una apostasía. También la Biblia dice que los apóstatas utilizarán su nombre y que en el día del juicio el Señor les recriminará y les dirá que no los conoce. Pero eso no quiere decir que no sea verdad en la Escritura, como se sabe que hay falsos maestros, pero no quiere decir que todos sean falsos. Como también hay falsos profetas, pero no todos son falsos. Como saber que hay dinero falso, pero no todo el dinero es falso. Entonces le diré de que la sanidad y la salvación siempre han estado juntos. Por ejemplo, le diré que en el libro del Éxodo, en el capítulo 15 y el versículo 26, nuestro Señor le dijo a los hebreos: ¿será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos mis estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador? Obsérvese que desde ese entonces Dios se ocupaba de sanar a su pueblo. Y la condición era: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, diereis oído a mis mandamientos, guardares mis estatutos. Él dice: no te enviaré enfermedad. Parece que hay enfermedades que son enviadas de parte de Dios. Y no te enviaré enfermedad, porque yo soy Jehová tu sanador, que algunas versiones se dice que no dice tu sanador, sino tu médico. Y él fue el médico de ellos. Voy a pasar más bien como rápido lo que es del Antiguo Testamento para basarnos en el Nuevo. Por ejemplo, en el libro segundo de las Crónicas, el Señor le dijo a los hebreos, según el capítulo 7, Él dijo que podía cerrarle los cielos para que no lloviese. ¿Cómo sería la hambruna tan tremenda? Y entonces dice, el versículo 13 de segunda de Crónicas 7, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, Él la podía mandar. Obsérvese que todo esto lo puede hacer Dios. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, enviare pestilencia, la enviare, y si enviaren. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Bonito esto, el nombre, Él decía el nombre. Mi nombre, no dice tampoco mis nombres, sino mi nombre es invocado. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Algunos de los que son escépticos a esto dirán, pero era la tierra. ¿Acaso es que usted es hecho de qué? El hombre fue hecho de tierra, nos lo relata la Escritura. Y sanaré su tierra. Y ya sea, hiciera la tierra, pues bienvenida, porque de todas maneras, si no hay pan, no hay salud.
Y oiga cómo decía el salmista David en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y óigalo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Pero habla abiertamente el que sana todas tus dolencias. Parece que para el salmista, el médico por excelencia era el Señor Dios Todopoderoso, a quien ellos amaban, honraban y le servían. ¿Lo vio? Bueno, entonces diríamos de que Él es el Señor Dios, ha sido Salvador y Sanador. Una promesa que encontramos según Isaías 53, hablando para la humanidad, para la posteridad, porque Isaías se dice que predicó 750 años antes de la venida de Cristo al mundo, en carne. Y entonces él dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, verso 3, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y agrega, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y agrega, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, pasando al Nuevo Testamento, nos dice la Biblia, en San Mateo 8:14, de que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el alboroto? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:14 al 17. Él las llevó las dolencias. ¿Por qué la gente hoy tiene que sufrir y quéjense revolcándose en una cama o gritando porque no se puede ya ni revolcar? ¿Por qué tanta fe en los médicos? Yo no estoy diciendo que no vaya o que no les crea, pero yo le diría que crea más en Jesús. Porque Él llevó, Jesús, nuestras enfermedades. Él las llevó, sanó enfermos y echó fuera demonios con la palabra. Con la palabra. Después lo oímos cuando dice en Marcos 16, verso del 15 en adelante, vayan por todo el mundo, predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. Si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Y agregó una promesa para la iglesia, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto dijo el Señor para la iglesia, a los que creían les sucederá esto. El apóstol Santiago, él dice en el capítulo 5, creo que es verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oiga más, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero hoy oirá usted a cantidades de pastores aún, que si hay un enfermo entre la iglesia, él mismo le estará formulando por ahí hierbas, por ahí jarabes que él mismo ha preparado, o él mismo lo estará llevando al hospital,
Pero aquí la Biblia dice, si alguno está enfermo entre ustedes, entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero es que algunos predicadores no creen en la palabra, en la mayoría de la Biblia no creen. Algunos creen muchas cosas que están a su favor, pero hay cosas que estas como esta. Ellos no quieren sacrificarse en ayunando, orando y luchando contra enfermedades para sanar los enfermos en el nombre del Señor como está escrito. Yo le diría que en la carta a los Corintios habrán predicadores que no creerán esto. En el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, que así tiene un subtítulo, dones espirituales. Él dice, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. A cada uno le es dada por manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Oiga más, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Tal vez todos no lo tengan, ni el don de sanidad, ni el don de interpretación. Todo eso está. Pero dice, esto a unos puso Dios, según el versículo 28, él dice otro versículo, que a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, profetas, apóstoles, evangelistas, pero los puso en la iglesia. Si los puso en la iglesia y todavía somos iglesia, ¿por qué no puede haber sanidades si estamos en la iglesia? Bueno, entonces estamos en la iglesia y somos todavía iglesia. Entonces habla de que les dio a unos dones de sanidades y a otros don de milagros. Yo diría, en lo poco que sé, en lo poco que he visto de Dios, porque digo poco a pesar de que humanamente sería mucho, pero Dios es tan grande y tiene tanto que hacer. Y digo que poco, pero en nuestra congregación hay quien pueda testificar que fue sanado de cáncer por medio de la oración y la fe en el nombre del Señor Jesús. Conocemos a una persona, o sabemos de uno que estaba en estado ya, ¿cómo se dice ese? Terminal. Tenía cáncer en la garganta, más claro como que en la tiroides. Ya era cáncer. El médico le dijo a la esposa, prepárese para lo peor porque durándole mucho le dura 2 meses. Ella oyó decir de nuestra congregación que creemos en las promesas de Dios. Vinieron donde nosotros, acudimos allá. Él no podía comer, estaba supremamente debilitado. El cáncer estaba en su garganta. Después al año me encontré con él y me dijo que tenía cáncer, había tenido cáncer en ambos pulmones. Le hablé de Jesucristo, oramos por él, en el nombre del Señor Jesús, implorando el favor del Señor. Y efectivamente, al tercer día, me llamó por el teléfono y me dijo, hermano, le cuento que le testifico. Me dijo así, le testifico que estoy sano. Digo, ay, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. A los 8 días recibí otra llamada y me dijo, hermano, del mismo, hermano, le testifico que estoy sano, fui sanado. Siendo que el médico le dijo, tendrá si acaso 2 meses de vida, él ya no puede comer. Él le abrió y llamó a él le dijo, bueno, yo te llamo después, le dijo el médico al paciente, según me contaba él. Yo te llamo después, ya te hice una operación, pero llamó aparte a la esposa y dijo, no hay nada que hacer, está comido todo, ya no hay nada que hacer, prepárese para lo peor. Pero no, buscaron de Dios, creyeron la palabra
y fue sano. A los 3 días me testificó, estoy sano. A los 8 días me llamó, estoy sano. Al año que volví a verme con él, me dijo, es que el asunto era peor. Estaba con cáncer en ambos pulmones y sí, fui sano de todo. En el nombre del Señor, por la oración que hicimos para la gloria de Dios, la hicimos a él, en él, sobre él. Bueno, eso me da mi manera y me gusta hablar de esto. También conocí otra persona que le cayó un árbol, una rama de un árbol, le cayó en la cabeza. Botaba aguas amargas, amarillas por todo lado, amarilla y sangre y todo, y quedó privada esa persona 1 hora. Cuando despertó, cuando volvió en sí, no consentía que le tocaran la cabeza. Quisieron echarla para el pueblo, ella sube en el campo, claro. Y entonces la iban a peinar. Y no consintió que le tocaran con la peinilla, el peine de peinarse de su cabeza. Le tocó venirse así, porque no podía. De esas cosas, el chofer que la trajo en su carro, la iba a llevar directamente al hospital. El esposo le dijo, no, déjeme allí en donde Carlos Vanegas. Y él decía, pero ¿cómo se le ocurre si esta mujer está muy grave? Y yo, déjenme ahí. Y la trajeron aquí, el chofer le dijo a los pasajeros, séanme testigos de que no quiso llevarla al hospital y esta mujer está que se muere. Ellos sabían lo mal que venía. Esta mujer está que se muere. Bueno, la acomodamos en una cova. Me puse a orar con el esposo de ella. Se me corrían pensamientos de toda clase. Le dije, decía yo en mis adentros, Señor Jesús, eran por ahí las 9:30 de la noche. Ella no hacía más de cualquier 5 minutos había llegado. Y le dije, Señor Jesús, me daría mucha pena ir al médico a las 2 de la mañana, ir al hospital con esta mujer. Me daría mucha vergüenza después de orarle a usted y ir a pedir ayuda a los hombres. Señor Jesús, y si esta mujer me amanece muerta, yo voy a parar a la cárcel. Señor Jesús, haga algo, por favor, haga algo, Señor Jesús. Respóndanos según su misericordia. Usted dijo estar con nosotros todos los días, pues aquí estamos y usted debe estar viendo esta situación. Le dije a mi Señor cosas. En esa se me vino a mi mente y dije, reprendo en el nombre de Jesús mi incredulidad. El esposo me imitó, oyó que yo dije eso y él dijo lo mismo. Y decíamos al unísono, reprendo en el nombre de Jesús mi incredulidad. Lo dije 3 veces. Él dijo lo mismo. Cuando vi que ella se durmió, como estaba tan grave, dije yo para mí, se moriría porque se estuvo quieta. Yo le tocaba la piel a ver si estaba caliente. Le tocaba el pulso a ver si le estaba circulando la sangre, y sí, estaba circulando la sangre. Y yo, Señor Jesús, confirme su palabra, ayúdenos, Señor. Vi que ella se volteó en la cama como cualquier aliviado y durmió. Después se volteó para el otro lado y yo, gloria a Dios, dije, esto no estaba así, ella no podía mover la cabeza. Al momentito, por ahí dígame que hayamos orado 10 minutos y ella se sentó normal y común y corriente, como si no hubiese sufrido nada. De una vez se dirigió al esposo, le dijo, Dios le bendiga, amor. Bueno, ella me miró a mí con una sonrisa de oreja a oreja, Dios le bendiga, hermano. Bueno, esa noche fue de alegría, donde se sabe que es llorar de alegría. Lloré de alegría, dándole gloria y honra a mi Señor, dándole la gloria y la alabanza, dándole la honra al que todo lo merece. Y ella le dijo al esposo, tengo hambre. Él le buscó comida, le trajo, comió normal, durmió normal, y al otro día había podido irse. No se fue porque dijo, tengo como un poco de desaliento. Se quedó, pero no fue más la enfermedad. En cuestión de segundos. Decimos que hubiera podido quedar loca, hubiese podido quedar tonta más de lo que podía ser. Pero bueno, de todas maneras, Dios se ha glorificado así. De mí, ¿por qué no testifico como dijo Nabucodonosor según Daniel, creo que es 4, cuando dijo las grandes señales y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo?
conviene que yo las publique. Eso dijo Nabucodonosor, conviene que yo las publique. Capítulo 4, versículo 1. Bueno, aquí dice conviene que yo las declare, es que hay una versión que dice publique. Y él estaba hablando de las bendiciones de Dios, porque él había sido echado al monte, quedó como una bestia, estaba loco, y en un momento instantáneo, repentino, le volvió su sentido, y bueno, le devolvió toda su gloria al Señor, lo volvió al palacio, y después decía, conviene que yo publique. Pues yo también puedo publicar lo que Dios ha hecho conmigo. Yo he sido sano de enfermedades mortales, pero le diré de una que se llama, dizque, el cenit de la juventud. Eso queda usted más tonto de lo que puede ser. A mí se me olvidó cómo se llamaban mis hijas, mis hijos, cómo se llamaban mis vecinos, todo con quien yo hablaba no sabía cómo se llamaba. Yo no sabía nada. Y me sucedió eso por 2 ocasiones de saber que no sabía nada. Pero yo no fui a médico, yo esperé en mi Señor. Cuando una vez, sin más ni más, se me fue la mente total. Y me vine para mi casa, alguien me ayudó a cruzar, porque yo estaba al otro lado de la calle. Y me cruzaron la cara para mi casa. No sabía cómo se llamaban. Yo vivía con 2 niñas mías, 2 hijas muy queridas que Dios me concedió. Y no sabía cómo se llamaban. Nada. Entonces un hermano que es muy querido para mí, me dijo, hermano, yo alcanzaba a oír, pero como muy lejos. Y dijo, ¿ya me lo lleva al médico? Yo con la cabeza le insinuaba que no. Hermano, yo lo llevo. Con la cabeza le asentía, no. La tercera vez es que yo lo llevo. Le hice con mi cabeza otra vez, no. Porque era lo que yo alcanzaba a oír. Entonces me dijo, entonces voy a orar por usted. Con los hombros hice el ademán, usted verá. Oró por mí. Y la gloria y la honra para mi Dios. La alabanza para Él. La gloria para Jesús. Oró por mí y no duré 2 minutos en mi cama. De una vez mi cerebro volvió a funcionar normal. Eso hace como 7 años y aquí estoy todavía. Es al momentito ya estaba en la cocina buscando agüita, buscando qué comer o qué tomar. En todo caso, estaba gloriosamente sano por la mano de Dios. Bueno, pero lo que sí es que de mis vecinos, todavía cerca aquí a mi casa, conocí una señora. Le duró mucho tiempo eso. No conocía ni a las hijas ni cómo se llamaba, ella no sabía. A un señor por aquí más a la cuadra también sufrió lo mismo y murió con eso, sin saber quién era. Y hay otro por acá, muy amigo, por cierto, fuimos, y ahora no sabe quién es él ni quiénes son los hijos, y si sale del andén se pierde, no sabe dónde está viviendo. Pero son conocedores de la Biblia, de una iglesia que no cree casi en sanidades, o no sé por qué, pero no enfatizan esto. Y yo, por la gracia de Dios, estoy aquí comentando las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Pero créame lo que hemos orado por personas con cáncer. Una señora tenía cáncer y ya estaba en estado terminal, a punto de morirse. Tenía una hemorragia, a la vez tenía hemorragia, ya para morirse, y un cáncer a la boca del estómago, una hemorragia espantosa, y un tumor en la matriz, dicen que del tamaño de un huevo de gallina, en un ovario. Clamamos al Altísimo, nos invitaron a orar, y clamamos al Altísimo, y fue sana en ese mismo instante en que se oró por ella. Esto para honra y gloria del Dios vivo. Y que quiero decir, ¿por qué la gente no cree en el Señor? ¿Por qué aún creyentes que dicen que creen en Dios? ¿Y por qué ignoran esta obra de sanidad cuando el profeta dijo, ciertamente? ¿Es que no le cree? Ciertamente, Isaías 53, ciertamente,
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero que Él llevó las enfermedades. Que dirá usted, pues las enfermedades del pecado, sí, está bien. Pero también está en plural, enfermedades. No solamente la enfermedad, sino enfermedades. Y ya les cité los textos del Nuevo Testamento donde dice que es para nosotros también, que llevó nuestras enfermedades. Yo no debo de tener lo que otro se llevó, ¿por qué lo voy a tener yo? Entonces, recuerden que hablando de los hebreos, él dice por allá en el Salmo 105:37, que ellos debían de creer más que nosotros. 105 y verso 37 dice, no hubo en sus tribus enfermo. Creo que, a ver, voy a buscarlo porque no sé si va y le diga mal y eso no me queda bien a mí. Sí, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermos. ¿Quién era el médico? ¿Y quién sería el médico de ellos en el desierto 40 años para la casa de Israel? Y después en el Salmo 107 y versículo 20, allí dice, envió su palabra y los sanó y los libró de sus aflicciones. Pero la palabra los sanaba. Lo mismo que dice en Mateo que le leí ahora en el capítulo 8. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sanó a todos los enfermos y echó fuera a los demonios. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Es que usted no le cree a Jesús y no tiene la palabra? Pues por esta palabra podemos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué bueno que usted le creyera a Jesús. ¿Por qué hay evangélicos tan incrédulos? Que ahora dicen que son creyentes, pero es más lo que ignoran que lo que creen. Son creyentes incrédulos. No le creen a la palabra, sino por ahí lo que gana les da. Y la palabra se debe de creer y debe saber para quiénes habló. Y aquí le estoy mostrando que a los antiguos los sanaba Él y a los nuevos nos sana Él. Y yo soy un viejo y el Señor me ha sanado de grandes enfermedades. No solo esa que le acabo de mencionar. Él me ha sanado. Y he visto cantidad de personas sanadas por la misericordia de Dios. Para terminar, le voy a decir de otro testimonio. Aquí he tenido personas que no son muy creyentes para tener paciencia y fe para esperar. Sino que si no va al médico que se le muere y tiene mucha fe, más fe en el médico que en el Señor. Y entonces, bueno, que se llevó a la mujer que tenía no sé qué a la matriz. Se la iban a sacarla, a extraerle la matriz. La iban a hacer la intervención quirúrgica a las 10 de la noche. Como a las 8 me llamaron por el teléfono, porque yo he orado por el teléfono por muchos enfermos, y han sido sanos por la misericordia bendita del Señor, que sea glorificado. Y me llamaron por el teléfono, hermano, que si hace el favor de orar por una hermana que está y aquello. Ahí estaba el esposo de la que estaba en el hospital, que iban a operar a las 10 y eran las 8 de la noche. Entonces oramos con él, por la persona que estaba enferma, el otro pueblito, por cierto. Le dije yo, cuando terminé de orar por la persona que estaba por allá, le dije, ahora vamos a orar por su mujer para que le vaya bien. Dios dice que da las cosas más abundantemente de lo que le pedimos. Le dije, oremos por su mujer para que le vaya bien. Eran las 8 pasadas. A las 10 era la intervención. A las 9:35 o algo así, una llamada a mi teléfono. Y esa señora estaba llorando, pero emocionadamente llorando. Y me dijo, hermano, el Señor Jesús me sanó. Hermano, el Señor Jesús me sanó. Le dije, bueno, gloria a Dios, cuente. Dijo, no, me sanó. El médico me iba a intervenir y me hizo el último examen, radiografía o no sé qué. Y me dijo, no tiene nada, ¿cómo le voy a sacar la matriz? No, ahí no hay nada, está bien, ahí no hay nada. Y sí, al rato la echaron para la casa, o al otro día temprano. Había sido sanada. Cuando el médico fue a operar, ya estaba operada por la mano bendita de Dios, por el Señor que dice que con su palabra echa fuera demonios y sana enfermedades.
Ya lo único que sé es que hace días, y a esa matriz que le iban a sacar, le cupo todavía un hermoso niño que dio a luz después. Fue sana y volvió su matriz a funcionar como si nada hubiese pasado. Tengo tantas historias de contarle, pero es tan bueno el Señor que yo sé que no solo sana, sino que perdona pecados. A mí me ha sanado, en varias oportunidades me sanó. Estuve a punto de morir en varias oportunidades. Pero lo que yo más le he dicho a las personas que más le agradezco a Dios, el milagro más grande que me ha hecho en mi vida es que yo siento el perdón de mis pecados, lo siento en mi alma. Siento la presencia de Dios. Siento el gozo de la salvación. No le tengo miedo a la condenación porque sé que soy sano y soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. Yo sé de que Él me ha perdonado. Sé que me ha transformado. Sé que me ha enseñado a odiar el pecado. Y sé que me ha enseñado a huirle al pecado. Y de ahí hay un mensaje hermoso para saber por qué dice uno que es salvo. Y cuando dice, los salvará de sus pecados. Esa es la clave. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si a mí me ha salvado de mis pecados, soy salvo de todo lo demás. Amigo mío, lo dejo. Hermano, lo dejo. No estoy haciéndome propaganda, estoy haciendo la campaña en el nombre de Jesús, de que Cristo salva y Cristo sana. ¿Cuántas habrán por ahí personas enfermos y que el médico no los quiere atender y que solo hasta evangélicos dicen? Y yo es que sé que soy más bien como aburridor, porque sé que hay evangélicos que no son cristianos. Y nosotros no nos declaramos evangélicos. Nos declaramos cristianos, porque evangélicos hay, evangélicos ladrones, evangélicos mentirosos, evangélicos explotadores, hay evangélicos incrédulos, hay evangélicos borrachos, hay evangélicos adúlteros. Y en cambio el cristiano que teme a Cristo no es nada de eso. Nosotros llamamos más bien cristianos en vez de evangélicos, porque hay evangélicos que por allá estarán entubados en los hospitales. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? No, Dios no tiene parte en ese cuerpo. Pues la Biblia dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué no deja que Dios se glorifique en su cuerpo? Si glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo. Y yo sé que yo soy de Dios totalmente todo, mi cuerpo y mi espíritu. Y en todo quiero darle la gloria y la honra al que me amó y me lavó mis pecados con su sangre. Si sus pastores no creen en la sanidad, me imagino de que no creen mucho en Jesucristo, ni conocen las Escrituras. Y si dice que eso era para otros, que nos muestre a donde diga que era para otros y no para nosotros. Cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y no dice, para el judío, no, después dice, al que cree, todo le es posible. Ten fe en Dios, dice Él. Al que cree, todo le es posible. Y cuando después dice que sobre los enfermos pongan las manos y sanen, y sanarán. Cuando después dice Santiago, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué creen los pastores? No creen sino en el cajón que llaman alfolí, es lo que más creen. Ese sí no ha pasado y ese sí pasó. Ese sí pasó y tenemos mucho que decirle, pero la sanidad, no, hermano, eso no me ponga como que dice a trasnocharme por ahí pensando en ustedes. Ay, Dios mío, Dios los guarde y los bendiga. De todas maneras, mi querido amigo, yo me llamo Luis Carlos Vanegas. Yo predico a Cristo que salva y sana. Y si usted es uno de los que quiere, confía en el Señor y está enfermo, pues llámeme, que aquí hay un grupo, aquí hay almas. No serán multitudes como se ven por ahí en otras partes. Somos un puñado de almas. Todavía somos de los poquitos que queremos entrar por la puerta angosta. Todavía somos de la manada pequeña, a quien al Padre le plugó darnos el reino. Si usted gusta llamarnos, confíe en el Señor y oraremos por usted y Jesús lo sanará. Jesucristo le sanará. La Biblia dice, el Señor lo levantará. No es el predicador el que ora, sino el Señor Jesús lo levantará. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará.
Eso es las promesas de la palabra de Dios. Mi teléfono es 311 80 35 940 940 311 80 35 940. Y un día de esto le presentaré otros testimonios aterradores, por cierto. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser sano? Mi amigo, que Dios lo bendiga. Hermanos míos, que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga poderosamente a todos.